Muy bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado a la tarde? A ver, levante su mano al cielo. Bueno, el que no pudo venir, lo perdono. Estamos cerca de la Santa Cena. Vamos a hablar de profetizarle al futuro y de hablarle al futuro lo que el Señor tiene, ¿ok? Y lo que Él tiene, escuche por favor, no es malo, es bueno. Alguno lo está recibiendo acá. Lo que el Señor tiene para mi vida, para su vida, no es malo, es bueno. Diga, lo que el Señor tiene es bueno. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios, la intención de Dios para sus hijos, su pueblo, su iglesia, es buena. Son pensamientos de bien y no de mal. Quiere decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y lo que Él piensa y quiere es bueno. El apóstol Pablo pudo decir en un momento, para mí el vivir, a ver, ayúdenme alguno que lee la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Aún la muerte para el apóstol era una ganancia para estar con Cristo. Fíjese cómo la voluntad de Dios es buena para los hijos, y aún la pérdida más grande, la muerte, pasa a ser una ganancia. Quiere decir que quien tiene a Cristo, escuche por favor, tiene la voluntad de Dios para su vida, y la voluntad de Dios siempre es agradable, buena y perfecta. ¿Ok? Así que vamos a hablar en esta tarde con la ayuda del Señor y poner los fundamentos antes de profetizarle a tu futuro. Porque hay gente que habla mal de su futuro y no lo dice consciente, a veces inconscientemente empieza a hablar. Esto, si alguno no tiene esto, busque en YouTube la charla hace 2 domingos atrás, cuando hicimos todo un estudio del poder de las palabras y qué dice Dios respecto de nuestras palabras. ¿Ok? ¿Sí? Nadie puede vivir por encima de sus palabras. Esto es muy importante. Y la exhortación que Dios nos da respecto a nuestra forma de hablar, Santiago capítulo 3, va a haber toda una antología, lo que es la lengua y la boca, y de lo que produce la lengua y la boca en el ser humano. Cómo la lengua puede inflamar la rueda de la creación, significa la maldad trasciende la propia vida, puede contaminar, eso es lo que dice la Biblia, contaminar no solo el ser humano, la persona que habla mal, sino que puede contaminar todo lo que tiene alrededor. Por eso es tan importante hablar lo que Dios dice. ¿Ok? Muy bien. Y para hablar lo que Dios dice, escúchame por favor, es necesario tener un don, que es el don de profetizar. ¿Estamos? Para hablar lo que Dios dice, es necesario de un don, que es el don de profetizar. O tener la palabra, que es la profecía más segura, puesta en nuestra boca. Así que habrá gente acá que Dios le ha dado el don de profecía y va a profetizar la palabra de Dios. Y habrá gente acá que no tiene el don de profecía, pero llena del Espíritu Santo, tomará la palabra de Dios y la puede declarar para su vida. ¿Me está siguiendo hasta acá? Así que vamos rápido a la introducción al tema y nos vamos a ir a la iglesia de Corinto, y San Pablo hablándole a la iglesia le va a dar la introducción. La iglesia de Corinto, acordate para ponerte en contexto, era una iglesia que competía en su inmadurez. Si vos querés buscar una iglesia pecadora y carnal en toda la Biblia, era esta iglesia. La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era la iglesia que tenía envidia, celos, problemas de inmoralidad, pero por otro lado era una iglesia espiritual que buscaba los dones del Espíritu Santo. Y entre los dones, los corintios tenían fascinación por el don de lenguas. Escuchen, fascinación por el don de lenguas. Y acá quiero aclarar, el don de lenguas es el don que te permite hablar en un idioma desconocido. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Sí? Un idioma interpretado, coherente, pero desconocido para quien lo habla. De hecho, lenguas humanas significa idiomas de la tierra. Cualquier idioma, aún idiomas que han sido extinguidos. ¿Ok? ¿Me está siguiendo hasta acá? Es el don. Y los corintios tenían esa fascinación extraordinaria por el don de lenguas.
Pero al punto tal que ellos no querían el don para edificar la iglesia, ni para bendecir al hermano, ni a la hermana. Ellos querían el don para exhibirse. Eso pasaba en la iglesia de Corinto, no pasa acá, ¿eh? Es como cuando uno quiere exhibir lo que tiene, ¿sí? Y dice, no, ellos tenían el problema que competían. Es más, los que tenían el don de profecía competían entre ellos. Y profetizaba uno, y al lado profetizaba el otro, y se tapaban con las profecías. Entonces Pablo tiene que decir, muchachos, paren un minuto acá. Pueden profetizar todo, pero con orden, uno por vez. Pueden hablar en lengua, lo que quieran, pero esperen, interpreten. Porque quien habla en lengua, si no interpreta, ¿qué beneficio le es a la iglesia? Y lo vas a ver, lo podés leer todo el capítulo 14. Él te va a explayar cómo el profetizar es superior a hablar en lengua por el motivo de que puede edificar la iglesia. Porque si yo me pongo a predicar en lenguas acá, ¿qué beneficio tiene la iglesia? ¿Qué enseñanza puedo dejar? Ninguna. Es simplemente un ruido que va a escuchar y nada más. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, dice el apóstol, ahora lo vamos a leer, edifica la iglesia. Por lo tanto, el hablar en lenguas edifica la iglesia si se interpreta el mensaje que el Señor está diciendo. Les empieza a decir, por favor, quiero que hablen en lengua. De hecho, dice el apóstol, estoy haciendo la introducción, yo hablo en lengua más que ninguno. No solo hablaba lenguas desconocidas, Pablo hablaba hebreo, arameo, griego y latín. Entre tantas cosas, por eso dice que hablaba lenguas más que ninguno, porque hablaba muchos idiomas, por el Espíritu también. Entonces le empieza a decir a la iglesia, señores, lo más importante no son las lenguas, sino profetizar. Y empieza a decir, seguid, ¿qué cosa? El amor, porque sin amor, nada de lo que hagas tiene valor alguno delante del Señor. 1 Corintios 13. Procurar, ¿qué cosa? Los dones espirituales, buscarlos todos, lengua, profecía, milagros, sanidades. Pero sobre todo, dice el apóstol, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, esta palabrita lenguas, es idioma. Por favor, no lengua de bla, 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 eso no, es idiomas. ¿Me escucha, por favor? ¿Sí? Se traduce, lengua significa lenguaje, idioma. Eso está diciendo. El que habla en lenguas, habla idiomas, no le habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie que le entiende. Aunque por el Espíritu habla, ¿qué cosa? O sea, te está diciendo que el hablar en lenguas, escuche, por favor, es por impulso del Espíritu Santo. Cuando uno habla lenguas genuinamente, habla cuando el Espíritu lo impulsa para hablar. ¿Estamos de acuerdo? Es por el Espíritu que hablamos misterios, ¿ok? Muy bien. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Verso 4. El que habla en lengua extraña, en un idioma que no conoce, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. De un aplauso a la palabra de Dios, por favor. Un aplauso más grande al Señor, ¿eh? ¿Alguien está recibiendo al Señor acá? ¿Qué? Lo que está diciendo la Escritura es sencillo. Y dice, el que habla lenguas no edifica a la iglesia a menos que interprete lo que dice. Si no, se edifica a sí mismo. Eso es lo que está tratando de decir. Y que obviamente mayor es profetizar que hablar en lengua, a no ser
que la lengua sea traducida y entonces la iglesia entienda lo que se está hablando y reciba la edificación. Entonces, vamos a comenzar la charla en esta tarde. Él está diciendo, procuren los dones espirituales, anhélenlo, busquen crecer. Y la iglesia, acordate del contexto, la iglesia de Corinto era una iglesia que desarrollaba los dones. Pero dice, primero, antes que cualquier cosa, seguid el amor. Así que el primer punto sobre el tema de profetizar es el amor. Y anótalo, por favor. No se puede profetizar sobre ninguna otra base que no sea la base del amor. Si usted va a ejercitar un don espiritual, no lo puede ejercitar sobre otra base que no sea la base del amor. Y ahora lo vamos a ver. El apóstol en el capítulo 12 de Corintios desarrolla todo el estudio de los dones y dice, termina el capítulo 12, ahora lo vamos a ver, procurar los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor como el camino por excelencia. Entonces, usted va a profetizarle al futuro y yo le voy a hablar la palabra de Dios y anhelamos profetizar y el Señor se va a glorificar. Como dijimos el domingo pasado, Él va a empezar a despertar los profetas en la iglesia. Y el ministerio profético es un anhelo de la iglesia, pero sobre cualquier base no, sobre una única base sólida, que es el amor. Entonces podemos decir, 1 Corintios capítulo 12, 31, procurad pues los dones mejores, que significan los dones de edificación, lo que el Señor tiene, mas yo muestro un camino más excelente. Pasalo, por favor. Y empieza a decir, si yo hablase lenguas humanas y qué, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo retiñe. Escuche, por favor, hay mucha gente que malinterpreta esto y piensa que hay lenguaje de ángeles. Y el apóstol no está haciendo una hipérbole acá. ¿Qué significa? Una suposición. Fíjate, si hablase, está diciendo, o sea, está poniendo énfasis en el amor y está poniendo el ejemplo. Si hablase todos los idiomas del mundo, todo, y aún la de los ángeles, está diciendo eso, y no tengo amor, no me sirve para nada. ¿Quién me está entendiendo acá? ¿Ok? Entonces, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, o sea, un ruido que es molesto para Dios y molesto para la iglesia. Y así es aquel que sirve a Dios sin amor. El que sirve al Señor sin amor o desarrolla un don sin amor es un ruido molesto para Dios y para la iglesia. No hay amén, ni gloria a Dios, ni aplauso, ni nada, ¿no? Algún aplauso al Señor, aunque sea. Amén. Bien. Dice, si tuviese qué cosa, profecía, y entendiese todos los misterios, toda la revelación, toda. Si tuviese toda la ciencia, que significa la capacidad de comprender toda la escritura y poder aplicarla. Eso es la ciencia, el don de ciencia. Los maestros necesitan el don de ciencia. Si tuviera toda la ciencia, o sea, toda la capacidad de entender la escritura y la aplicación de la misma. Si tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes, o sea, que no haya un milagro que no puedas hacer, que puedas detener el sol, decirle al mar que se abra, etcétera. Toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Quiere decir que el amor es la base de cualquier don y ministerio. Ningún don y ningún ministerio tiene valor alguno si el amor no es su base de sustentación. Quiere decir que el Señor está diciendo a la iglesia, es más, empieza a hablar del don de lengua, dice, yo hablase lenguas humanas y angélicas, pasá si querés la pantalla, si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es un ruido molesto, un címbalo, un eco significa, la palabra es eco, un ruido, es como que cuando vos golpeas un metal, ¡ton! Si tuviéramos una cuerda, ¡ton!
¿Viste esos ruidos? Ese eco molesto. Dice, vos hablás y te das cuenta cuando alguien habla y se quiere hacer ver y no está el Señor hablando. ¿Qué es la primera sensación? Es que es un ruido molesto. Es que algo que desentona. Es cuando no está el Señor, no hay amor, es simplemente de la boca para afuera. Y el Señor te dice, hey, cuando es de la boca para afuera y no hay amor, lo que digas, así tuvieras todas las lenguas, todo el don, es un ruido molesto. Molestás a Dios y molestás a la iglesia. Es más, empieza a hablar de la profecía. Si yo tuviese toda la profecía, escuche, por favor, y creo que lo podemos hablar, sí, acá, muy bien, pasalo, ahí está. No, para atrás, volvé para atrás, por favor. Muy bien. Dice, es determinante entender, volvé para atrás, otra más. Se me apura la pantalla, tiene vida propia. Sin amor, el uso del don es como un mero sonido molesto. Decir al de al lado, parece que no está escuchando, no seas molesto. No hay que ser molesto. Cualquier cosa que digamos que sea bajo la base del amor. Si lo que decimos es con amor, entonces va a edificar, va a bendecir. No importa si es en lengua, si es en castellano. Si son 2 palabras, no hace falta que sean 20 palabras. Cuando hables con amor, vas a manifestar a Cristo. Y es lo más importante. A ver, fíjate, la lección es impactante. Cuando un creyente ministra sin amor, su ministerio es ruido que molesta a Dios y molesta a los creyentes. Pasalo ahora sí, por favor. Muy bien. Ok. Es más, dice, si puedo profetizar y no tengo amor, delante de Dios, lo que diga, ese nada soy, significa no hay valor alguno. Eso es lo que está tratando de decir. Todo lo que diga o haga sin amor delante de Dios es sin valor alguno. Por lo tanto, la valoración de nuestras obras, la valoración de nuestro servicio, escúchame, la valoración de lo que hagas, de lo que hagamos para el Señor, no radica en el resultado. Repito, la valoración delante del Señor de lo que hagas no radica en el resultado. Puede que tengas muchísima gente en tu ministerio, puede que tengas muchísimo conocimiento como un maestro, puede que tengas muchísima fe en los milagros, pero delante del Señor no tiene valor alguno si se hace sin amor. Dice, nada soy, es un cero absoluto. Por eso el Padre, muchos en aquel día le van a decir, pero en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos esto y el otro. Y el Señor va a decir, ¡hey! No los conozco. Pásalo, por favor. Muy bien. Mateo 7, 21, 23. Fíjate lo que enseña el Señor sobre este tema. Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es porque lo que yo diga de la boca para afuera, hay algo que no se puede imitar y es la obediencia a la palabra de Dios. El Señor dice, hey, para conocer un hijo verdadero, una hija verdadera, no es por las palabras, es por sus obras, por su vida. La fe verdadera te llevará a guardar y hacer la voluntad de Dios. El Señor pudo decir, el que me ama, mi palabra de guardar. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? Dice, es más, muchos, qué interesante que no dice pocos, dice muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
¿Algún amén por ahí? Esto te está diciendo que el resultado no es lo que valora tu vida. Que el resultado no es lo que valora tu vida, sino el hacer la buena y agradable voluntad de Dios. Que quien hace la voluntad de Dios, entonces el Señor lo bendice. Que se puede tener grandes resultados, aparentes resultados, y no significa que Dios esté en el medio. Señor, ¡hey! En tu nombre profetizamos. Muy probablemente lo que digan acá es en tu nombre predicamos, que es una parte de la profecía. Es hablar la palabra de Dios. En tu nombre profetizamos, predicamos la palabra, lo anunciamos. Eso está diciendo. Es más, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Escuche, por favor, los demonios se echan en el nombre de Jesús. Y los demonios respetan el nombre de Jesús. Judas Iscariote era uno de los 12 a quien Jesús le dio autoridad. Fueron de 2 en 2 y los demonios se le sujetaban. Y Judas no estaba convertido ni era salvo, ni se había entregado al Señor. Era un hipócrita que estaba ahí porque le convenía. ¿Quién me está entendiendo acá? O sea que Judas echó demonios y no era salvo. Judas con los 12 hizo milagros en el nombre del Señor. Y no significaba que su corazón estaba en las manos de Dios. Damas y caballeros, nadie puede ministrar delante del Señor y tener bendición de Él si no es sobre la base del amor. Si usted va a profetizar la palabra de Dios para su vida y va a edificar su casa y la gente y las personas que Dios le ha dado, no va a ser sobre otra base que la base del amor. ¿Amén? Muy bien, pasamos. Él dice, y anótalo por favor, que es válido desear los dones espirituales. Seguir el amor. Algo que no comenté, esa expresión de seguir el amor es como el cazador que está buscando la presa y la persigue hasta que la conquista. Así está diciendo respecto al amor de Dios, que busquemos el amor hasta incorporarlo en nuestra vida. Busquemos el amor hasta vivirlo en nuestra vida. Que no es algo que ya tenés el amor, sino que uno tiene que procurar seguir el amor, practicar el amor. ¿Quién me está entendiendo acá? Entonces, que practiques el amor en primer lugar y que le pongas la base del amor a todo lo que hagas. Pero esto no significa que no puedo anhelar los dones espirituales. Y comienza a decir, procurar los dones espirituales. Anhelen los dones espirituales. Anhelen tener más de lo que el Señor dice. Anhelen, significa desear con celo los dones espirituales. Y esto es importante, porque si bien el Espíritu Santo, escúchame por favor, es el dador soberano de los dones, y Dios va a dar como Él quiere y va a repartir como Él quiere, no significa que el cristiano no los pueda anhelar. ¿Quién me está siguiendo acá? Entonces, la conclusión es que yo debo anhelar y pedir por los dones y esperar que el Señor reparta en su soberana voluntad. La iglesia, nosotros como iglesia, tendríamos que anhelar los dones espirituales. No subestimarlos ni dejarlos ahí en un cajoncito como los dones espirituales. No, tengo que anhelarlo, aún para tu servicio al Señor. Nuestro tiene que ser un motivo de oración, buscar los dones, anhelar los dones, buscar las capacidades sobrenaturales que Dios le da a la iglesia para que el ministerio sea más efectivo. Y ponerlo en oración para que el Espíritu Santo levante profetas, maestros, líderes, personas que ayuden. Hay tanta diversidad de dones y todos son importantes. Entonces debemos anhelar un pasaje. Pablo le escribe a Timoteo y dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Quiere decir que anhelar los dones es bueno delante del Señor. ¿Cuántos anhelan dones acá?
Y esto tiene que ser importante, anhelar los dones, buscarlos. ¿Cómo el Señor te va a dar algo que no anheles y no cuidas? Es como que no me da importancia. Anhelar los dones significa, son importantes. Uno valora el don y el Señor lo deposita. Muy bien. Entonces, bajo el amor, diga, bajo el amor, se desarrolla el don. ¿Ok? El don de es lo que vamos a hablar esta tarde. Profecía, hay muchos dones, pero este es el principio. Sobre el amor se edifica la iglesia. Sobre el amor se desarrolla el don. Entonces vamos a meternos en el punto 2 del mensaje, y es, el amor es la base, debo anhelar el don. Ahora, ¿qué es profetizar? Esto lo hablamos el domingo pasado, así que anotando, por favor. Muy bien, en primer aspecto, profetizar, y esto lo dijimos la semana pasada, profetizar es el don que Dios da al ser humano para hacer su voz en la tierra. El don de profecía es el don por el cual, don sobrenatural del Espíritu Santo, por el cual el creyente es la voz de Dios en la tierra. Y esa voz de Dios, la voz de Dios, no solo es para el presente, también para el futuro. O sea que como voz del Señor puede edificar el presente, pero puede anunciar el futuro. Ojo acá. Este don y este ministerio lo usó el Espíritu Santo para traer la voz escrita de Dios, que es la palabra de Dios. Quiere decir que hay un primer aspecto del don de profecía, que fue traer la escritura. Y así como Dios usó a Moisés para traer la ley y los 10 mandamientos, y usó los profetas del Antiguo Testamento para hablarle al pueblo de Israel, también usó los profetas y apóstoles para escribir el Nuevo Testamento y tener toda la palabra escrita de Dios. Por ejemplo, Pedro habla sobre este tema, pasalo por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, eso es la Biblia, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, hasta que yo entienda la revelación y la verdad, me apoye en la Escritura. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. Este aspecto del don cesó cuando se terminó el canon, cuando se cerró todo el canon con San Juan en Apocalipsis y Dios ya nos reveló el futuro hasta la eternidad. Ese aspecto entonces cerró, por lo tanto el don de profecía nunca va a traer una nueva revelación, porque nunca va a ir en contra de la palabra escrita. Ahora bien, un segundo aspecto del don de profecía, dijimos, es la capacidad sobrenatural de tomar la palabra escrita, escúchame por favor, y en el poder del Espíritu Santo edificar, exhortar y consolar. O sea que hay un aspecto de la profecía que es traer la revelación escrita, que ese ya no está, porque ya se cerró el canon. Pero hay otro aspecto de la profecía que es usar la palabra escrita y hablarla bajo el poder del Espíritu Santo. Y provocar, edificar, que significa alentar, exhortar y animar la iglesia. Por ejemplo, pasalo por favor, hay un texto que queremos leer, 1 Corintios capítulo 14. Pero el que profetiza, ¿habla a quién? A los hombres, para edificar, esto es aliento, para alentar, para exhortar y para consolar. No lo mezclemos con el don del maestro. Es el don que no es que enseña, es el don que imparte a través de la palabra. Ese don no está para
generar pedagogía, está para movilizar. Es el don que te da la capacidad por el Espíritu Santo de tomar una palabra y al que le falta aliento, le vas a ministrar aliento. Y al que tenés que corregir, lo vas a sacudir. Y al otro lo vas a tener que animar. Y la persona se va llena del poder de la palabra porque hay un profeta que está predicando. ¿Me entiende? Que está hablando, que hay un hijo que está hablando. Ojo, querés adorar a Dios, alabar al Señor. Por favor, no lo confundamos con la vehemencia. No hay que gritar, ni hay que poner vehemencia. El don se manifiesta a la hora de transmitir la Escritura. Es cuando, por ejemplo, te pasa, tengo una palabra para vos. Y te da una palabra el Señor para un hermano en la iglesia. Y le das un texto bíblico. Y ese texto impacta y transforma, exhorta, edifica, alienta, consuela, etcétera. No lo confundamos con la vehemencia. Es transmitir la palabra escrita por el poder del Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Eso está vigente hoy. Es el don de profecía. Otro aspecto es la revelación práctica que Dios da. No es revelación nueva, doctrinal, sino es la guía de Dios específica que Dios le muestra al profeta para hablar con una persona, con una congregación, con una ciudad o con un país. Por ejemplo, el caso de Ágabo en el libro de los Hechos. El profeta Ágabo habló sobre un hambre. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría, ¿qué cosa? Un gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Esto significa una guía de Dios práctica. Es cuando el Señor te da una palabra y le puede ser para una vida, para una familia, y el Señor le empieza a decir, hey, hay algo oculto acá, y empieza a decir lo que está oculto, o hay algo que tenés que tener cuidado con el futuro si tomás determinadas decisiones, pues el Señor me dice tal cosa. O sea, es una guía práctica. ¿Quién me está entendiendo? No es nada doctrinal, no es nada agregado a la Biblia, es algo práctico. Toda profecía tenía que ser juzgada. Después lo leemos en 1 Corintios 14, donde dice, hable un profeta y los demás juzguen. O sea, que la profecía tiene que ser de acuerdo a la medida de fe, de acuerdo a la palabra escrita, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ninguna profecía que un profeta traiga puede ir en contra de la palabra escrita del Señor, sino todo lo contrario. La palabra escrita tiene que ser nuestra guía para filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si se levantaba un profeta, supuesto profeta, y hablaba algo que iba en contra de la doctrina apostólica, basura. Y eso tiene que hacer hoy la iglesia. Filtrar todos como iglesia. Tendríamos que estar filtrando cualquier profecía o cualquier enseñanza que se dé desde el púlpito, porque la profecía también es hablar la palabra de Dios, y filtrar toda la enseñanza para retener lo bueno y descartar lo malo. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? ¿Alguien se va a levantar acá para profetizarle a su vida? Le vas a profetizar la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿es voluntad de Dios que la iglesia profetice? Sí, Señor. Dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Profetizar. ¿Profetizar para qué? Para edificar la iglesia. Es más, si vamos al Antiguo Testamento, Moisés anhelaba que todos sean profetas. Viste que alguno puede pensar que Moisés era egoísta. No, yo soy el profeta, ¿viste? Porque hay muchos profetas inmaduros dando vueltas, ¿no? Pero usted no va a tener miedo que alguien le quite el don. Al contrario, cuando alguien crece, nosotros nos alegramos porque el don está sobre la base del amor. Y esto le pasó a Moisés. Fíjate, Números capítulo 11, 25. Dios le venía hablando a Moisés. Le dice, yo voy a levantar, porque Moisés estaba con una carga muy grande, no podía solo. Y el Señor dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a levantar 70 como vos, que estén al lado y te ayuden. Así que voy a tomar del Espíritu Santo que te di y se lo voy a repartir a esos 70. Acordate que en el Antiguo Testamento no todos tenían al Espíritu Santo. Entonces lo toma y lo reparte. Y dice así,
Verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos del espíritu, ¿qué hicieron las personas? Profetizaron y no cesaron. Verso 26. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron ¿en dónde? En el campamento. Entonces corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Me dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo que están profetizando en otro lugar? Verso 28. Entonces respondió ¿quién? ¿Quién respondió? Un poquito fuerte, a ver. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, que en ese momento era joven, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. O sea, ¿cómo que le agarró celo a Josué? ¿Cómo que van a estar profetizando? Impedilo, impedilo. Y Moisés le dijo, y le respondió: ¿tienes tu celo por mí? O sea, ¿qué tenés miedo de que me roben el puesto? Eso está diciendo. ¿Tenés celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Es voluntad de Dios que profetices. ¿Alguien pone un aplauso en serio al Señor? Algo que haga temblar el ópera. ¿Alguien pone un grito de júbilo acá? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. O sea que es el anhelo de Dios que el pueblo profetice. Es más, a Josué Dios le manda a nunca apartar su palabra de su boca. Profetizamos cada vez que tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestra boca. Josué capítulo 1. Versos 7 al 9, solamente le dice el Señor: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué cosa? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca, la profecía, que la tengas en tu boca, que hable en la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. 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 Hay mucha gente que está preocupada para el futuro con decisiones que tiene que tomar. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Estará Dios conmigo o no? Y la Biblia lo que te está diciendo: hey, no te preocupes para el futuro, preocúpate del presente, que si estás en la voluntad de Dios, lo que decida, Dios lo va a bendecir. No sé si alguien está escuchando al Señor acá. Preocúpate en el presente. Preocúpate de guardar la palabra. Preocúpate de tenerla en el corazón. Preocúpate de hacer la voluntad de Dios. Que cuando uno hace la voluntad de Dios en el presente, en lo que emprenda, Dios en su providencia lo va a guardar. Josué tenía la palabra de Dios en la boca. Dice, nunca se apartará. Nunca va. En otras palabras, nunca dejarás de profetizar. Nunca dejarás de hablar la ley. Es más, esto le pasó a Elizabeth y a Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Cuando el Espíritu Santo los llenó, ellos hablaron la palabra escrita. Lucas 1:39 al 45, pues todo el relato dice: en aquellos días, levantándose María, la madre de Jesús, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Verso 41, perdón. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura estaba embarazada de Juan el Bautista, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena ¿de qué? El Espíritu Santo. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, la señal es que habla la palabra de Dios.
Y eso te va a pasar. Cuando el Espíritu Santo te llena, la señal es que hablamos con denuedo la palabra de Dios. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Verso 43. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Verso 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue escrito de parte del Señor. Quien está lleno del Espíritu profetiza la palabra de Dios. Profetiza la palabra escrita de Dios. Todos, escuchen, todos podemos profetizar el futuro con la palabra escrita de Dios. Por ejemplo, pasalo, Zacarías. Zacarías, el esposo, también profetizó. Verso 67 ahí del mismo capítulo. Y Zacarías, su padre, ¿qué dice ahí? ¿Fue lleno de quién? Del Espíritu Santo y profetizó. Significa, habló la palabra escrita. Cuando uno es lleno del Espíritu, habla la palabra de Dios. Hay mucha gente que no le da vergüenza hablar la palabra de Dios. Y el problema es que no está llena del Espíritu Santo. Me voy para acá porque acá... Hay gente que no habla la palabra de Dios y se llena la boca de basura. ¿Por qué? No es el problema la boca, el problema es que no está llena del Espíritu Santo. Esta tiene que ser la tarde donde el Espíritu Santo nos llene de todo corazón, de adentro. Y vas a hablar con denuedo la palabra de Dios frente a la prueba, la adversidad, el mundo, la crisis social. Vas a tener una palabra nueva. ¡Aleluya! ¿Alguien está escuchando el Espíritu acá? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, el de la casa de David su siervo. Escuche, verso, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Él está hablando la palabra escrita. Quiere decir que cada vez que hablamos la palabra escrita, profetizamos. Esto le pasó a la iglesia, estoy terminando, en el libro de los Hechos. Estuvieron orando, y el Espíritu Santo los llenó y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? ¿Alguien va a profetizarle al futuro acá? Póngase de pie, por favor. Aprendimos que profetizar es hablar la palabra escrita de Dios. Y alguien habla la palabra escrita cuando está lleno del Espíritu Santo. Quien es lleno del Espíritu, le es natural hablar la palabra escrita del Señor. Así que este es el último culto de las 16 hasta el año que viene, porque ya los próximos 2 reuniones caen 24 y 31 y va a haber un solo culto en la iglesia a las 10 de la mañana. ¿Ok? ¿Sí? Así que vamos a profetizarle al 2024, pues no nos vamos a ver hasta por lo menos a las 16 horas hasta enero. ¿Ok? Así que vamos a declarar la palabra del Señor. Y cuando estemos hablando de la palabra de Dios, la vamos a estar profetizando. No me interesa mucho, escuche, esto es algo personal mío, que le hables al futuro con tus deseos. No me interesa mucho que le hablemos al futuro con lo que queremos que pase. Me interesa hablar lo que Dios dice que somos, que nos va a hacer permanecer firmes, pase lo que pase. ¿Quién me está entendiendo acá? Amén. Amén. Vamos a... Ok, es una lista como de 20 declaraciones acá. Te va a salir profecía hasta por los oídos, por los ojos. Pero vamos a orar primero, que el Señor nos guíe y cuando le doy la orden, usted declara conmigo y vamos a declarar todo lo que Dios dice respecto de nuestras vidas. Y de acá nos vamos a ir llenos del Espíritu Santo. Amén. Diga, Padre amado, he escuchado tu palabra
Y tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es una antorcha, Señor, que alumbra en lugar oscuro. Tu palabra es una espada para mi vida, Padre, que puede separar lo falso de lo verdadero. Amado Señor, nos has hablado que ningún don tiene valor si no se desarrolla sobre la base del amor. Que solo es el amor lo que le da valor a la obra. Padre amado, que ningún don puede ser de bendición si no es con amor. Por eso pedimos que en esta tarde, danos la gracia de desarrollar los dones con amor. Padre amado, que la única motivación de profetizar o de desarrollar cualquier ministerio sea amar las almas como tú nos has amado, sea reflejar a Cristo y nada más. Amado Padre, nos has exhortado, decilo, a anhelar, desear los dones espirituales, pero sobre todo profetizar, porque cuando profetizamos la iglesia se edifica. Cuando profetizamos, el que tengo a mi derecha, el que tengo a mi izquierda es bendecido. Padre, es bendecida. La iglesia es levantada, la iglesia crece. Señor amado, me has hablado que profetizamos cada vez que tenemos la palabra escrita en nuestra boca, cada vez que la puedo confesar con el poder del Espíritu Santo, estoy profetizando. Y yo declaro en esta tarde, decilo, que voy a dar tu palabra, voy a confesar con mi boca lo que el Espíritu Santo afirma respecto de mi vida para el año 2024. Puedo decir confiadamente, Señor, y ahora mire la pantalla y diga conmigo que soy sal de la tierra, que soy luz del mundo, que soy hijo de Dios, que soy un pámpano de la vid verdadera, un canal de la vida de Cristo, que soy amigo de Cristo. Señor amado, diga que soy elegido de Cristo y puesto para llevar fruto, que soy siervo de justicia, que soy siervo de Dios, que soy hijo de Dios, Dios es mi Padre espiritual, que soy coheredero de Cristo y tengo parte en su herencia. Amado Señor, decilo, soy templo, morada de Dios, su Espíritu, su vida moran en mí, que estoy unido al Señor y soy un espíritu con Él, que soy miembro del cuerpo de Cristo, que soy una nueva criatura, que estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. Amado Dios, soy hijo de Dios y uno con Cristo. Decilo, soy heredero de Dios, puesto que soy su hijo, soy santo, soy hechura de Dios, creado en Cristo, soy ciudadano con la familia de Dios. Dígalo. Te alabo, Señor, soy justo y santo, soy ciudadano del cielo, ya sentado a la diestra de Dios, estoy escondido con Cristo en Dios. Yo puedo decirlo, soy expresión de la vida de Cristo, porque Él es mi vida, soy escogido de Dios, santo y amado. Podemos decirle al 2024, soy hijo de luz y no de tiniebla, soy partícipe del llamamiento celestial. Soy participante de Cristo, participo de su vida, soy una piedra viva de Dios, edificado en Cristo como casa espiritual, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Declárelo, celébrelo. Así será tu vida en el 2024. Aleluya. 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 Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Dale, para un grito de júbilo acá. Esto lo puedes declarar todos los días de tu vida.
y lo puedo profetizar y recontra profetizar, porque es lo que Dios dice sobre su pueblo. Y te podés parar el 31 a la noche, a las 12 de la noche, y esta lista la podés declarar. Y puedo mirar el 2024, que no me importa lo que pase, el Señor estará con nosotros. Aleluya. 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 Amén, 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 amén. Gracias, Señor.